Muy buenas noches a todos ustedes. Qué gusto tener en nuestra sala a cada uno de los que han asistido a esta reunión y, por supuesto, como todos los sábados y los miércoles, el Instituto de Liderazgo Transformacional y Coaching, unido a la Escuela de Líderes, organiza presentaciones a través de diferentes métodos y, por supuesto, con la participación de cientos y varias personas que nos acompañan como expositores para presentar un tema relevante cada noche que se ha programado. El día de hoy es un servidor el que tiene la presentación de la conferencia de esta noche. Estamos muy contentos de tenerlo con nosotros y quisiéramos invitarlo a recordar a algún amigo o alguna persona que todavía no está presente para que puedan también asistir a la conferencia de hoy. Mi nombre es Dr. Boris Darmon. Es un privilegio poder ser parte de esta comunidad de personas que queremos aprender y que queremos de manera altruista contribuir a nuestra comunidad con algún pensamiento, con algún razonamiento, con alguna teoría que de repente puede crear una forma de pensar, una cultura de pensamiento que nos ayude a desarrollarnos mejor como comunidad. Soy doctor en Psicología Educacional y Tutorial, tengo 42 años trabajando en proyectos de exposición con liderazgo y desarrollo personal en comunidades, en instituciones internacionalmente, y es un privilegio para mí esta noche estar aquí con el Instituto de Liderazgo Transformacional y la Escuela de Liderazgo. Hoy tenemos un tema sensible, pero no vamos a tocar el tema a profundidad porque tenemos bastante información en nuestras redes como para poder entender mejor qué es lo que realmente es la identidad del ser y la identidad social. Hoy, venida a menos por una gran confusión a través de las comunidades y las culturas en diferentes lugares del mundo. No vamos a tratar el tema de la identidad de género, simplemente lo vamos a mencionar como parte del problema que se está causando hoy en día en nuestra comunidad. Puede que usted no esté de acuerdo con lo que voy a decir, pero es posible que tengamos alguna opinión de parte suya para entender de que alguna cosa tenemos que encaminar para poder vivir en una comunidad que tenga realmente, diríamos, los visos de un buen vivir o de un buen entendernos entre personas. Mi parecer es el siguiente, que si nosotros entendemos bien qué es identidad del ser, podemos entender también qué debería ser identidad social. En el concepto concreto de este servidor es que no puede haber identidad social clara si no hay una identidad definida basada netamente en la misma constitución natural del ser humano. ¿Qué quiere decir eso? Que uno no puede ser sin consecuencia del otro. No puede existir identidad social si no tengo una clara identidad humana, fruto de mi propia constitución como ser humano, como tal. Entonces, vamos a tocar solamente ese principio, porque creo que es sumamente importante para todos nosotros. ¿Cuáles son realmente los argumentos o el problema de la situación que vamos nosotros a tratar el día de hoy? Miremos la afirmación que las personas comúnmente hacen en nuestro tiempo de hoy. Tú puedes concebirte como lo que tú prefieras y todos deben respetarte. Mi forma de pensar, mi credibilidad respecto a esto es que eso es verdad. Tú puedes considerarte un caballo, puedes considerarte un avión, puedes considerarte un gato, puedes considerarte una gallina, puedes valorarte como ser humano, puedes creerte el presidente del mundo, puedes creerte lo que tú quieras. Eso es correcto. Tienes derecho, porque tu derecho no puede ser alienado por nadie. Y que yo debo respetar que tú eres un gato y que tú dices que eres un gato, está bien. Yo voy a respetar eso. Los seres humanos tenemos la libertad de concebirnos de lo que mejor nos plazca. Si quieres llamarte hombre, mujer, si quieres llamarte ABCD, también lo puedes hacer. Tienes tu derecho. Podemos concebirnos una gallina, un gato, un tigre, un águila, como sistemas comparativos, como semejanzas para enseñar una aptitud o una capacidad. Incluso, no necesariamente tenemos que decir yo soy un águila. Puedo decir yo soy como un águila. Puedo decir que soy como un gusano. Yo estoy escribiendo un libro que se llama Mi vida, la de un gusano. Estoy contando la historia de mi niñez, de cómo yo salí de un pueblito pequeño y hoy tengo el privilegio de haber pasado por las universidades y haber estudiado y sacar títulos y tener conocimiento que tantas veces nuestros padres han querido para nosotros.
Tenemos el privilegio de tener libre albedrío y preferir o elegir lo que querramos. ¿Y debo ser respetado por eso? Claro que sí. Debemos ser respetados por lo que nosotros creemos. Podemos proyectarnos hacia lo desconocido y decir que vamos a estar allí, o vamos a hacer aquí o allá, o esto voy a hacer dentro de 10 años, dentro de 5 años voy a convertirme en tal o cual persona o en tal o cual líder. Yo puedo decir lo que yo quiera. ¿Cuál es el problema? Si tengo derecho de elegir, si tengo derecho de compararme, si tengo derecho de aparecerme a quien yo quiera, si tengo derecho a decir lo que yo quiera de lo que me place hacer, ¿cuál es el problema? El problema es que por decir que eres o te pareces o quieres definir el futuro de tu propia manera, no te hace lo que dices ser. Ahí está el problema. Yo puedo decir que soy una gallina, pero ¿eso me hace ser gallina? Puedo decir que soy un caballo. Puedo decirle a todo el mundo que soy un caballo. La gente me va a mirar y me dice, ok, te respetamos, tú eres un caballo. ¿Pero me hace caballo realmente? Y ahí viene el problema. Por concebirme lo que te plazca, o por concebirte lo que te plazca, no te da derecho a imponerme y a los otros que te acepten lo que tú dices ser. Ahí está el gran problema. Yo puedo creerme un río, puedo creerme un árbol, puedo creerme una manzana, pero que yo le imponga a otra persona para que esa persona actúe conmigo de la manera como yo me concibo, crea un problema. Porque el concepto de concepción natural de la otra persona no es la concepción que tú tienes. ¿Cómo está la situación individual hoy en día? Cuestionando al ser humano, cuestionando su identidad natural, su identidad social, su identidad cultural. En mi cultura nosotros aceptamos esto. En esa situación está el individuo hoy. Se cuestiona si es hombre o mujer, se cuestiona si, de acuerdo a sus prácticas, debe ser considerado de uno o de otro lado. En su identidad social, ya la persona está confundida, tanto así que hoy las escuelas quieren determinar qué es lo que nuestros niños deben creer que son. Países desarrollados han conducido la educación de tal modo que ellos quieren ahora crear una identidad cultural y social distinta a la que teníamos anteriormente. Está bien, pueden hacer lo que quieran, pero ¿eso me hace lo que dicen que lo que ellos quieren que yo sea? Si ellos me dicen que yo tengo que ser una mujer siendo hombre, ¿me hace mujer? Es muy importante tomar en cuenta el problema. ¿Dónde nos encontramos? ¿Y cuál es la situación individual en la que nos enfrentamos cada día, ya sea nosotros los adultos, o los jóvenes, o los niños que están yendo a nuestras escuelas? ¿Qué otra situación individual tenemos? Grupos minoritarios luchan por derechos que según ellos se les ha quitado. Y yo me pregunto, ¿quién les ha quitado? ¿Quién les ha quitado sus derechos? Ellos tienen derechos de hecho. El ser humano tiene derechos de hecho, no tiene que pedírselos a nadie. A través de mi vida he presentado más de tal vez unas 1000 conferencias para grupos de mujeres en diferentes lugares del mundo. He estado en Francia, en Italia, en diferentes lugares, he estado en Europa, España, en Norteamérica, en Centroamérica, en Sudamérica, hablando sobre estos temas. Y aquí en mi país, en Perú, mucho del tema. Yo le digo a las mujeres, tú no tienes que pedirle derecho a tu marido. Tú no tienes que pedirle el derecho a tu hijo. Tú tienes que pedirle derecho a tu autoridad. Tú tienes derecho de hecho. Nadie te lo quita. Nadie te lo quitó. ¿Cuándo alguien te lo quitó? Porque tú le permitiste que él sobrepase tu derecho y domine por algún privilegio que tú quieres de esa persona o por alguna razón de miedo. Pero otra razón, tú no tienes ninguna razón, valga la redundancia, de darle tu derecho a otra persona. Nadie tiene derecho sobre ti. Tu derecho es un derecho de hecho. Nadie es dueño de un derecho inalienable al ser lo que son. Yo soy un hombre, yo tengo mis decisiones, tengo mi individualidad, tengo mi capacidad de pensar, por tanto, no tiene nadie ese derecho, sino solamente yo, porque es solo mío. Ahora, ¿cómo afecta esta situación individual en la parte social? Mucho, porque hay grupos de poder
identificados con estos pequeños grupos que luchan supuestamente por sus derechos, que quieren imponer a la sociedad el pensamiento minoritario que ellos han adquirido, sobre pretexto de que les quitaron sus derechos y quieren hacer leyes y tener corrientes de posición para poder aceptar este tipo de opiniones. Reclaman derechos. ¿Sobre qué base? ¿Sobre la base de qué? El problema es que sobre una base de concepción subjetiva del ser y no real. Peor aún, es individualista. Tanto así que no se ponen de acuerdo. Hoy en día hay una cantidad de identidades de género, hay una cantidad de identidades de cultura, hay una cantidad de identidades sociales que cada uno ahora quiere ser llamado, quieren cambiar el lenguaje para poder determinar cómo debemos llamarlos. Y si no los llamamos adecuadamente, podemos ser motivo de un juicio, podemos ser motivo de ser juzgados y encarcelados porque supuestamente estamos denigrando su nombre o estamos rompiendo las reglas que ellos quieren imponer bajo la base de sustancia subjetiva o conceptos subjetivos. El otro día le preguntaron a una persona, ¿qué es ser mujer? Y la persona no supo qué responder. Si te enfermas del estómago y te vas al médico, ¿cómo te presentas? ¿Como una dama o como un varón? Si eres hombre y te vas como mujer, ¿qué va a hacer el médico? O tienes un problema de próstata, pero tú dices que eres mujer. ¿Cómo vas a tratarte con el médico? ¿Con quién te vas? ¿Con el urólogo o con el ginecólogo? O sea, son conceptos que están siendo trastocados de alguna manera por una situación subjetiva, no real. Una persona decía el otro día en una entrevista con Sapporo, decía, yo me siento mujer. Tú no me puedes negar eso. Y él le dijo, está bien, no te puedo negar que tú te sientes mujer, pero tú no me puedes decir a mí que eres mujer. Y otro señor llamó al programa de Danan en Argentina y le dijo, yo soy un perro husky. Entonces le dijo yo, háblame en el lenguaje husky. Y él dice, pero si te estoy hablando. No, tú estás hablando en el lenguaje humano. El lenguaje husky debe ser otro, yo no lo conozco, le dijo Danan, pero dime tú cómo hablan los husky, cómo dicen hola, cómo dicen buenos días. Alguna comunicación tienes que tener. Allí está el gran problema, en que tenemos la libertad para decir lo que nosotros querramos de nosotros, que tenemos la libertad de poder subjetivamente decir que somos de tal o cual tendencia, pero el problema está en que no podemos nosotros transformar lo natural para convertirnos en algo subjetivo, algo que no tiene una base natural de lo que realmente somos. Y allí encontramos un problema. Estaba analizando algunos escritores, y un escritor español, Laureano Benítez, grande caballero, que menciona una cantidad de cosas y pone en duda un poco cuáles son las intenciones realmente del problema. Él dice el objetivo es incierto, no está claro, no está definido, porque cada día, si bien es cierto, da la razón al hecho de la confusión que hay, dice, no sabemos hacia dónde realmente quieren ir. Ya sabemos que quieren limitar la familia, que quieren limitar la población a 500 millones, etcétera, etcétera. Comienza a mencionar una cantidad de cosas, pero finalmente dice, no me permito decir, dice él, realmente cuál es el objetivo final de estos movimientos que quieren hacer que una identidad subjetiva individual se convierta en una cultura social. Y él dice, es mejor que yo les diga que estén atentos porque buscan algo mucho más osado de lo que dicen ahora. Interesante la posición, nos deja abierta al análisis, nos deja pensando, nos deja diciendo, hey, estos tienen condiciones y objetivos todavía no muy claros. Sería bueno que así como cada día cambian, así también estemos atentos a ver hacia dónde van. Me pareció interesante y por eso lo puse dentro de mis diapositivas. Pero hay una persona que está permanentemente trabajando este tema y se llama Agustín Laje, a quien yo sigo, y la verdad, él dice, por ejemplo, que la ideología de género es una imposición que ha decidido a espaldas de la gente. Claro, hay grupos de poder que comienzan a trabajar en el proyecto y finalmente terminan consiguiendo los medios para poder meterse en las instituciones de los países para poder desarrollar su proyecto contrario a la naturaleza o a lo natural.
Él dice que la pelea no está en lo natural, está en lo cultural, en lo social. Por ejemplo, en el caso del feminismo actual, está más articulado, dice él, por el odio al hombre que por el amor a la mujer. Y él ha demostrado a través de estudios científicos y estadísticos que más mujeres se han matado desde el momento en que comenzó a funcionar o a luchar el famoso feminismo. Ahora, respecto a la influencia que se tiene con respecto a los niños, él dice que el colegio es el motor de toda ingeniería social. Y no me atrevo, dice, ni a imaginar las repercusiones a largo plazo. Si esto ya está entrando en los colegios, como en los Estados Unidos, yo tengo familia en Estados Unidos y ellos dicen que para ir a una ciudad nueva, para trasladarse, tienen que buscar una escuela y preguntan en la escuela, ¿cuál es la tendencia de esta escuela? ¿Es la tendencia hacia esto o hacia lo natural? Y cuando ellos ven que es hacia lo otro y no lo natural, llevan a sus hijos a otros colegios porque quieren preservar los principios naturales de identidad del ser. También Agustín Laje dice, si lo relevante para la sexualidad no es la naturaleza, sino la cultura, entonces la sexualidad humana carece de todo límite. Ya nos encontramos ahora con una cantidad de aberraciones respecto a la sexualidad, justamente a razón de que es ilimitado. Ya no hay manera de determinar qué cosa es qué. Ya no hay manera de que ese comportamiento sea de alguna manera normado porque es un asunto entre dos personas o de sí mismo. Finalmente, él dice, hoy a nadie le escandaliza ver a un joven con una remera del Che Guevara, pero sí se escandaliza de ver con un político como Trump, por ejemplo. O sea, a un asesino, hoy en día, lo exaltamos como el Che Guevara. Y a un político, porque no nos cae bien, lo rechazamos. A otro lo aceptamos, siendo un asesino. Hoy día yo estoy haciendo una consulta acerca de un producto que quiero adquirir. Y la persona revisó mi Facebook y descubrió que yo pertenezco a un partido. No soy candidato, no soy activista ni nada, pero me identifico con el pensamiento de la derecha, con el pensamiento liberal. Entonces dijo, uy, a ti por ser liberal ya no te puedo vender. O sea, ya en el concepto político ha tomado partido para no hacer negocios conmigo. Cuando él vende maquinaria que justamente el movimiento liberal le ha dado el privilegio de tener. Para que vean ustedes qué confusión tan grande en la que nos encontramos a raíz de este tema. O somos del ser natural o somos del ser social subjetivo. La identidad individual está determinada por lo natural. Nacemos macho o varón, nacemos hembra o mujer. No podemos decir nosotros que naciendo varón podemos llegar a ser socialmente de otro género. Allí está el gran problema. Y más aún, querer imponerlo a los demás. Y ese es el meollo de nuestro tema de hoy, no es tratar el problema en sí, sino decir dónde comienza el problema. Una es consecuencia de la otra. Nuestras acciones pueden estar determinadas por conceptos subjetivos, pero somos responsables o seremos responsables de aquello. Si yo quiero considerarme un perro y muerdo a una persona porque me creo perro, entonces, y estoy con rabia, pues es responsabilidad mía. Si yo quiero considerarme mujer siendo hombre, es mi propia responsabilidad. Es una determinación subjetiva que quiero imponer a la sociedad, pero la sociedad tiene que manejarse no por mi opinión subjetiva, sino por la opinión natural. Pero nuestra identidad individual no, pues está determinada por nuestra constitución natural, por el cómo venimos a este mundo. Entonces, la identidad social debe ser determinada y aceptada fruto de lo que somos en forma natural y no de lo que creemos que somos. Ese es el meollo del problema. Tenemos la libertad de creer lo que queramos. Tenemos la libertad de pensar lo que queramos ser, de adoptar lo que queramos ser en el futuro, pero no podemos imponer a los demás que eso que nosotros creemos ser es lo que es real, porque lo natural no está determinado por lo subjetivo, sino por la realidad. Una concepción mental no puede determinar ni cambiar lo que es, lo que existe de hecho. Yo tengo frente a mí una cámara por medio del cual yo hablo con ustedes. Transmito mis conferencias. Tengo aquí un micrófono, tengo aquí un parlante, tengo aquí una pantalla. Yo no puedo decir que esta pantalla no es una pantalla.
Una concepción mental puede cambiarla, pero eso no puede determinar lo que realmente es. La definición es muy simple. No existen naranjas que hayan nacido de una semilla de peras. No puedo comer una pera y decir que es naranja, porque estoy rompiendo el concepto de la identidad real, del ser naranja, del ser pera, del ser lo que es. No he visto en la historia de mi vida, 62 años, nacer de una semilla de peras, cosechar naranjas. No he visto. No he visto de un gen XY nacer una mujer. Está determinado por lo natural. Es muy simple la definición. No tenemos que tener mucho esfuerzo. La sociedad puede querer imponer una forma de pensar, pero eso va contra el principio de la libertad individual. ¿Por qué? Porque la libertad individual termina cuando comienza la del otro. Lo voy a repetir. Mi libertad termina cuando comienza la del otro. Yo puedo en mi libertad concebirme como quiera, pero no puedo imponer a otro y decir lo que yo no soy. No puedo poner sobre sus hombros la responsabilidad de lo que yo digo que soy, porque lo que digo que soy es una concepción propiamente mía y de eso seré responsable. Pero no puedo imponer a una sociedad un concepto que está fuera de lo hecho, de lo natural. Tienes la libertad de pensar y concebirte como quieras, pero no tienes la autoridad de hacerme pensar y concebirte como tú te concibes. Es mi posición. Seguramente esto puede crear una conversación esta noche y me gustaría que alguno de ustedes tenga algún comentario. Finalmente, una sociedad sin identidad natural es una sociedad sin rumbo. Si tú no tienes claro quién eres, de dónde vienes, para qué estás aquí, si esto no lo transmites a tus hijos, la sociedad, la escuela, la cultura en la cual estamos viviendo, comenzará a hacer su labor y en algún momento no solamente ellos perderán el rumbo, sino los hijos de sus hijos. Y en una sociedad perdida solamente hay caos, tristeza y mucho dolor. Yo quiero esta noche abrir la conversación para que tú puedas también decir qué es lo que tú piensas. Tal vez decir si esta conferencia te ha ayudado o de repente ha despertado en ti alguna forma de pensar o algún creer que de repente necesitas trabajar por los próximos días. Y quién sabe, juntos, poder construir una forma de pensar que ayude a otros a desarrollar mejor nuestra sociedad. ¿Quién de ustedes esta noche quiere abrir su micrófono y dejar un comentario que de repente sea útil para todos nosotros? Adelante, por favor. Prenda su micrófono y cuéntenos un comentario, díganos un comentario respecto a la conferencia que hemos dado en esta noche. Bienvenido, Alfredo, bienvenido, Jean-Pierre, Lady, Laura, Josefina, Mario y Pina. Bienvenidos. Adelante, Mario. De repente tienes un comentario para nosotros. Te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. El tema es muy sensible en estos momentos, más en nuestra realidad latinoamericana y específicamente en este momento aquí en Perú. Y la sensibilidad obedece pues a que la desinformación de lo que es el proceso de culturización y de socialización se han trastocado en una forma de manipulación política. Han llevado los extremos de la lógica dogmática política a una construcción ideológica que puede proponer de que todos podemos ver que lo verde puede ser rojo, que lo amarillo puede ser azul, que lo blanco puede ser negro, que lo redondo puede ser cuadrado, como una propuesta de imaginación. Y como imaginación existe como una realidad física, lo cual es absolutamente falso. Sí, digamos que hay tres escenarios en donde tenemos que observar el carácter nocivo de esta visión que nos quieren imponer, porque nos quieren imponer una visión. Está demostrado científicamente que la función
hereditaria, la función genética, se define en la naturaleza misma y se comprueba en la naturaleza misma. Por eso que los antropólogos, ¿no? Saben que un cadáver encontrado de cualquier época de la humanidad es de un macho o es de una hembra, de cualquiera de las especies animales. Y en la humana con mucho más razón, en referencia a la civilización y las culturas existentes. Pero aquí hay un problema que nos lleva a un desborde que como psicólogo a mí me preocupa, ¿no? El proceso de la alienación o la enajenación, que ya no es tan espontánea, es consecuencia de una planificación establecida. Correcto. La gestión antisistema, lo que propone en sí, en palabras bien castizas, es romper lo que orgánicamente existe. Y empezó como una idea de romper orgánicamente las estructuras sociales y ahora quieren romper la unidad de esas estructuras sociales, que es la humanidad misma. Este concepto de la ideología de género trastoca un segundo escenario en el ámbito educativo y se convierte prácticamente en una referencia insana, como psicólogo te lo digo, insana, Así es. aberrante y envilece a la actuación de la función pedagógica. Se supone que la función pedagógica es autoafirmarnos, construir la autoafirmación de tu relación de vida y tu propósito de vida. Y no puede ser pues bajo características de imaginerías, ¿no? Por muy Subjetividades. sutiles que se presenten, pero con el propósito de buscar la aprobación de alguien que sí ya tiene distorsionada la relación de vida. Y como psicólogo muchas veces en algunos debates lo he presentado así, ¿no? Ojo, que una ideología nos puede hacer ver una realidad y sus necesidades de complementación, de recomposición, de recreación, pero no nos puede crear algo que es irreal y absurdo. Mario, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú te has dado cuenta que con el comentario que yo hice, por ejemplo, cómo estos pensamientos, estas corrientes, han sido llevadas al campo político de tal modo que hoy en día hasta se puede elegir o determinar no elegir a un candidato por este tipo de pensamiento? Se ha impuesto como el pensamiento casi organizacional de un país aceptar o no aceptar este tipo de corrientes para poder determinar quién debe ser o quién no debe ser quien dirige nuestro país. ¿Qué comentario te trae eso? El dogmatismo político ha llegado a extremos, no es una forma de dogmatismo, una forma de encasillar el pensamiento hacia un propósito preestablecido, donde ya no tienes libertad de elección, ¿no? Ese es Exactamente. el dogmatismo que nos proponen. Fíjate, leía yo en un artículo el reclamo de una señora en el aeropuerto Jorge Chávez, en donde encontró un letrero que decía, este es un espacio de servicio higiénico para toda persona que se sienta mujer, pero entre ser y sentirse Son hay un dos cosas propósito abismales. de separación de la función de la objetividad de mi autopercepción, de mi autoconcepción, que esa es la característica propia de mi identidad. Mi identidad es física. Que puedo gestar una identidad complementaria, que eso es lo social en la actuación de género, sí, pero con determinada responsabilidad, con determinado propósito y a determinada edad, Exacto. ¿no? Donde la persona es absolutamente objetiva en su relación de vida y en sus propósitos sociales. Y no con un objetivo alienable a las otras personas, a sus derechos, ¿no? Sí A sus es. Entonces, capacidades. esta señora reclamaba porque decía, quiero dejar sentada mi discrepancia con esta inscripción porque está en riesgo mi niña. Mi niña tiene 6 años, mi otra niña tiene 8 años, y cuando ingresa a este espacio, puede haber un hombre que se dice sentir mujer, de repente se siente mujer como que no es mujer. Su naturaleza no le va a decir, oye, hagamos la diferencia de nos cegamos esta parte del cuerpo y bueno, ahora me quedo en mi vestidura social de moda, ¿no? Uh -huh.
y corre riesgo la naturaleza misma de la actuación contra esas niñas. Entonces le dijeron de que era una convencionalidad mundial. Y dijo, bueno, yo no es el único país que visito, soy peruana, y en ningún sitio he encontrado esta barbaridad. Así que yo quiero que me anoten en el cuaderno de reclamos de que estoy en contra de esta propuesta de visión, de direccionamiento, de concepción de derechos para una persona que tiene limitaciones para su derecho. Correcto. Porque hay dos cosas. La persona que ya se trastocó, porque hay una propuesta de problema o conflicto de identidad, quien se siente mujer no siendo mujer, o que hay una investidura de un sujeto que manipula esa condición de espacio de libertad de Para actuación conseguir sus objetivos malsanos. y concibe sus objetivos, ¿no? Insanos. Entonces, hay un despropósito calculado en esto. Porque Así si se es. dice que las leyes están orientadas objetivamente a regular el comportamiento humano, también Para el bien, para el bienestar. debe prevenir para la actuación del cuidado, la protección, la función de riesgo y el bienestar de la persona. Y esto no cumple con esa condición. Correcto. Entonces, proponer esa función del derecho, ¿no? Trastocado de esa forma, no cumple una función de organización del comportamiento humano socialmente, que es el propósito de la organización de las leyes. Gracias, Mario. Gracias por tu comentario. La verdad que muy Gracias. valioso. Escuchamos a Alfredo. Doctor Alfredo Rivera está con nosotros también. Bienvenido al comentario. Prenda su micrófono, le escuchamos. Hola, estimado amigo, ¿cómo estás? Saludos a todos. Es ¿Qué tal, excelente Alfredo? tu ponencia, me gusta muchísimo. Se me escucha claro, ¿no? Sí, Claro que sí, sí. Adelante. sí. Mira, ¿qué te digo? Es así de simple, ¿no? Esa cultura de la libre elección es peligrosísima, ¿no? Yo reclamo cuando he dado conferencias eso de que déjalo a la libertad y no hay orientación o educación y no hay formación, corre riesgo de que a la persona la confundan más. Como a mí me encanta, y lo digo en sentido profesional, cuando dicen, deje a su niño ser. Oye, pero el ser se puede desviar. Ya Santo Tomás de Aquino decía, pues la razón hay que instruirla para que ilumine bien la voluntad. Correcto. Entonces, hay que darle la información, pero como dije alguna vez, estimado amigo, y a todos los que escuchan, ¿no? Hay que dar información adecuada. Sí, no hay que dar información sesgada, no hay que dar medias verdades. Hay que sentarse los adultos, Boris, a deliberar, pero los que tenemos ese criterio de decir, te voy a enseñar la verdad y te voy a enseñar el camino correcto. No tengamos miedo, Boris, en decirle a la gente, este es el camino correcto. Correcto. No dejemos esa libre elección y exageremos con los menores ese derecho individual. Te cuento cortito de ahí, ahí lo dejo, yo tuve una experiencia de una amiga que era militar, y cuando tuvo una discusión con su hijo se encerró en el cuarto. Fue y lo buscó y encontró que el hijo llamaba a serenazgo porque sentía que el hijo había sido vulnerado en sus derechos. O sea, imagínate, la mamá le llamó la atención, el hijo fue al cuarto y llamó a serenazgo porque la mamá no tiene ningún derecho a vulnerarlo. Cuando me tocó a mí, yo le dije, mira, yo tengo primero la autoridad, le dije a mi hijo, estas cosas hablamos después y estás castigado. No tengo que ser exagerado, no tengo que ser abusivo, ni tengo que ser demasiado tremendista para decir las cosas con claridad, objetividad y mucha verdad. ¿Por qué? Porque tenemos la responsabilidad de ¿qué? De educar esa razón. Le doy los criterios a mi hijo que él quiere, pero con ese criterio de saber deliberar. Yo le digo a los jóvenes, ustedes van a estar solos en el momento que tienen que encontrarse con el problema. Boris, nosotros no vamos a estar en todos los espacios de jóvenes. Acabo de escuchar al antecesor, el psicólogo, y sí, pues hay muchos criterios que definir, pero siempre los jóvenes se van a encontrar solos frente a la droga, o a aquellos que le dicen siéntete mujer siendo hombre, o siéntete varón siendo mujer. Pero ojo, nosotros lo que hacemos es decirle, estos son todos los criterios, este es el camino correcto, tú vas a escoger, pero ten cuidado, porque a veces la elección no es la más adecuada, te vas a Y ahí se perjudicar. cumple el principio, mira, Entonces hay que permíteme ser que te claro. corte, ahí se cumple el principio que dice, instruye al niño en su Sí, carrera dale. para que cuando sea viejo no se aparte de ella. Y justamente lo que tú estás diciendo es que nosotros como padres Así es. tenemos la responsabilidad de darle el conocimiento de dónde estamos, cómo está la sociedad,
pero sin evitar el concepto de la natural de la verdad del ser. Que si al Así final es. el niño después que sea adulto ya adopte otra forma de pensar, será su responsabilidad, pero como padres ya tendremos. Un día quisiéramos hablar un poco acerca de eso, seguramente nos vamos a preparar con algún tema, de cómo los padres podemos evitar este tipo de actitudes. Yo tengo experiencias muy bonitas con mis hijos, porque ellos están en la edad en que son padres de niños de 10, 12 años, y justamente están trabajando este tema de una manera realmente excelente y me da muchísimo orgullo decirlo, pero allí lo que tú mencionas es clave, ¿no? Hay que mantener diciendo la verdad de lo natural, lo de hecho, lo que es correcto, para que no tengamos después tal vez la carga de decir, oh, no lo hice, ¿no? Adelante, Alfred. Sí, eso es perfecto. Gracias por esta invitación, como te repito. Y además, no tengamos temores a decir la verdad y decirle el camino correcto, que es natural, que Dios hizo al ser humano, o si quieres, dile, la naturaleza te hizo varón, la naturaleza te hizo mujer, pero es que yo me siento puede ser interpretado de muchas formas, lo natural. No Correcto. podemos tener, yo le digo a mi hijo, 6 dedos, no podemos tener 3 pies. La naturaleza nos creó de una forma. Así El es. orden es de una forma. Oye, Boris, yo no puedo decirle a mi hijo, el agua del caño sube para arriba, el agua cae. Entonces, hijo, no Correcto. podemos alterar, y a los jóvenes les digo, no te podemos alterar lo que es natural. Y entonces, no, pero yo quisiera mucho, pero la naturaleza tiene un orden y hay que defenderla, mi estimado amigo. Y Por romper eso, las órdenes de la naturaleza excelente tu siempre tiene ponencia. consecuencias. Así es, o sea, oye, vamos a decir un día que el agua sube, no, pues, o sea, o que los árboles se inclinan por un costado libremente, no, tampoco, hay un orden. Y la naturaleza es maravillosa para verla ordenada. Yo cuando puedo voy con mi hijo por la playa y le digo, mira qué hermoso es este paisaje, ¿no? No lo podemos alterar. Y es más, nos quedamos fascinados viendo lo bello que es el paisaje ordenado y natural. Correcto. Entonces, no tengamos miedo a todos a decirle, este es el camino. Sí, pero yo quisiera, se dice, y eso trae muchos errores, si no está bien iluminado. Porque a la hora que le enseñas la verdad y el orden, y eres un testimonio adecuado de eso, los que te siguen no van a tener temor de decir, oye, sí, pues, este es el camino adecuado, ¿no? Entonces Correcto. pueden venderme mucho, pero a mí me enseñaron el camino adecuado, y es un camino de naturaleza, de orden y protección. Cuando hago los escritos, los hago en ese sentido. Cuando escribo en el blog, el escribo diciendo, oye, el ser humano tiene una función. No tratemos de engañarnos diciendo voy a hacer otra cosa. No, eres ser humano. Y permíteme terminar así, ¿no? San Agustín decía esto, sé ser humano y solamente ser humano. No seas más allá de lo que eres, Así ser es. humano. De No te hecho, sientas ni divino ni animal. Eres ser humano, con errores, defectos y buscando siempre la verdad. Un gracias, abrazo Alfred. grande, amigo. Muchísimas gracias por tu invitación. Gracias, muchas gracias. ¿Alguien más quiere dar una opinión esta noche? Estamos terminando nuestra conferencia de hoy y por favor, tu opinión es sumamente importante. Y si puedes, no olvides, esta conferencia se subirá a nuestro canal, Boris Darmon canal. Búscalo así en nuestro canal en YouTube. Así que tú puedes compartir esta conferencia con otras personas. No habiendo más, ¿alguna opinión? Si no habiendo más ninguna opinión, agradecemos siempre su asistencia. Todos los días, miércoles y los días sábados, estaremos presentando conferencias en nuestra Escuela de Líderes. No se olviden que el objetivo solamente es un objetivo altruista, con el deseo de que simplemente los conocimientos sean compartidos a través de una ventana abierta, sin costo alguno, sin propósitos económicos, ni tampoco personales, para conseguir conocer, porque el conocimiento siempre es poder. Para ustedes, un servidor de siempre, el doctor Boris Darmo. Nos vemos en la próxima temporada, el próximo miércoles, con otro expositor importante sobre un tema que vale realmente la pena.